Te llevas en la figura.
Buenos días y calurosos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues hoy, día de San Valero, como no podía ser de otra manera, el Grupo Baluarte Aragonés queremos poner esta pincelada folclórica para toda la ciudad de Zaragoza, para todos sus ciudadanos y sobre todo para todos sus visitantes. Acaban de ver esta composición de Baluarte Aragonés que lleva por nombre Elenco. Ahora vamos a dar en primer lugar paso a un grupo de cantadores que van a interpretar cada uno unos estilos. En primer lugar escucharemos a Lucía Olivares. En segundo lugar escucharemos a Guillermo Olivares. Todos son Olivares. Y luego a continuación escucharemos a Sonia Martín. Esperamos que les agraden y que pasen una mañana lo más agradable posible. Eso sí, aplaudan mucho para calentarse las manos. Gracias. Un pequeño besar
Vamos a dar paso de nuevo al baile y en esta ocasión va a ser nuestro anterior director y gran coreógrafo, José Miguel Pamplona. Tuvo bien ponerle los pasos a una gran obra del maestro Granados que lleva por título Goyescas.
gracias por sus aplausos. Una vez hemos visto la interpretación de Goyescas, como he dicho, del maestro Granados, vamos de nuevo con el último bloque de cantadores solistas. En primer lugar vamos a recibir a la persona que es la encargada y la directora de voces de este grupo Baluarte Aragonés. Ella, además de tener un gran estilo cantando, es una grandísima profesora y directora. Ante todos ustedes, en primer lugar será Susana Gil y después a continuación pues seré yo. Si no me conocen, me llamo Vicente y de apellido Olivares. Gracias. El lebruerio señorial que niega Aragón, que besa el pilar. El pilar que es templo de fe, donde aquella vez juraste un querer. Si no me lo das, que no me lo des, ya me lo darás. El lebruerio señorial que riega Aragón, que besa el pilar. Si tu amor un día se va, ya nunca querré, de amor moriré. Si no me lo das, que no me lo des, ya me lo darás. La Virgen me consolará, que es Madre de Dios, que es fuente de paz. La Virgen me consolará, que es Madre de Dios, que es fuente de paz. Si no me lo das, que no me lo des, ya me lo darás. El lebruerio señorial que riega Aragón, que besa el pilar. Podré vivir sin amarte, y arrancaré de mi alma podré vivir sin amarte. Traicionaste mi querer.
gracias. Bueno, pues ahora antes de presentarles el siguiente baile, les voy a pedir sin ninguna duda el aplauso que se pide en todas las actuaciones, porque si no ellos no somos nadie, como decía aquel, no somos nadie sin tener una rondalla como la que tenemos, dirigida por el maestro Almarza. Tampoco se pasen, tampoco se pasen, tampoco se pasen, que se viene muy arriba luego. Bueno, pues una vez nos han escuchado a los 5 componentes hoy cantar como solistas, vamos ahora vamos en primer lugar con una grupal que creo que seguro que todos alguna vez la hemos cantado, ¿vale? Para todos ustedes, va delante de su madre. Que tenemos hoy. Vaya publicazo. Muchísimas gracias. Ahora ya pueden decir todos que el día de San Valero han cantado jotas y en la Plaza del Pilar. Sí, señor. Bueno, pues ahora vamos sin ningún lugar a dudas, vamos con uno de los platos fuertes de Baluarte Aragonés. Yo, siempre que tenemos una actuación y hacemos este número, digo que es imposible que la gente no se levante. En este caso ustedes no están sentados. Bueno, algunos sí, muy bien. Que no se levanten porque es uno de los números más especiales y más vibrantes que tiene Baluarte Aragonés. Para todos ustedes, la Jota de las Panderetas. ¡Que duermo la ira! Y esta noche no hago cama. ¡Que duermo la ira! Y esta noche no hago cama.
como siempre. A mí me parece hasta que se me ha ido el frío. De viéndolos ahí, y digo, madre mía, si pego un rodillazo de estos no me levanto ya en toda la vida. Bueno, pues ya estamos llegando, como aquel que dice, al punto final. Vamos ahora de nuevo con el canto. Y vamos a hacer, en primer lugar, vamos a hacer una jota muy, pero que muy bonita. Y además que la letra dice muchísimo. La vamos a hacer a 3 voces. Será Lucía, Sonia, Susana, Guillermo y yo los que les vamos a interpretar en primer lugar Baja una jota volando. Escuchen la letra porque es una de las letras más reivindicativas que tenemos en Aragón. Bueno, y ahora no nos marchamos porque ya el grupo de canto, para despedirnos, vamos a interpretar también una pieza archiconocida dentro del mundo de la jota y sobre todo en Aragón. También voy a pedir la colaboración de todos ustedes porque sé que más del 90% la conocen. Y vamos a interpretaros una bonita habanera que lleva por nombre Volver a Egea. Canto
supiera que ya no podré jamás volver a crear. Soy de una tierra hermosa, soy de Gera, que de las 5 villas la primera, donde los caballeros son de veras, donde encontré el amor por vez primera. En ese lugar nací, esa es mi tierra. En ese lugar morir también quisiera. El alma me partiría si supiera que ya no podré jamás volver a Gracias. Muchas gracias. Bueno, querido público, pues les iba a decir hasta aquí ha llegado nuestra actuación, pero no. Queda sin ninguna duda la firma del autor. La firma del autor, y es porque lo que van ustedes ahora a contemplar es una de las piezas más importantes que se conoce en el mundo. En el mundo yo creo que esta pieza que tuvo a bien nuestro anterior director y coreógrafo José Miguel Pamplona fue el primero que le puso pasos de baile a esta pieza que es inmortal ya y lleva por título El sitio de Zaragoza.
dio su honor y fue una mujer y al frente salió y con decisión disparó el cañón. El Ebro los ve sufrir, el Pilar los ve rezar. No se puede esclavizar pueblo que sabe morir. Entre el ruido de cañones se oye la jota cantar. Luchan hombres y mujeres por sus hijos, por su paz, por su patria y libertad. Los viejos cogen las armas, arrogantes, orgullosos, y al extranjero furiosos combaten en cuerpo y alma. Zaragoza fue cerrada por 8 viejos portales: Ripería, la de Sancho, el Portillo, la del Carmen, Santa Engracia la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar porque aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y la Virgen del